Bien, el discurso que vamos a examinar hoy es de Esteban Bullrich. Esteban Bullrich fue ministro de Educación durante el mandato de Mauricio Macri, que fue desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2019. Durante esos 4 años, Esteban Bullrich fue quien se encargó de la educación de Argentina. Como ministro de Educación tiene un montón de discursos, pero la mayoría de los discursos dicen lo mismo. De hecho, hay muchas partes que las repite textualmente. Entonces tomé un discurso de 20 minutos, es un fragmento en realidad, donde habla principalmente sobre la educación, relacionado también con el trabajo, y no solo propone cosas, sino que critica cómo está el sistema educativo. Por eso me parece interesante examinarlo y a partir de ahí vamos a ir respondiendo el cuestionario para hablar sobre qué ideología política tiene, cómo relaciona con el trabajo, la educación y si privilegia lo público y lo privado. Antes de pasar al cuestionario, cabe resaltar que está en el mismo partido político que el presidente de ese momento, que fue Mauricio Macri, es decir, que pertenecen al partido de Cambiemos. Por lo tanto, su ideología tiene que ver con todo el mandato en general. Ahora en el cuestionario lo voy a detallar. Para comenzar, si tenemos que encuadrarlo dentro de una ideología política, lo encuadramos dentro de la derecha. Pero no sería una derecha extrema porque llegó elegido democráticamente, al igual que el presidente de ese momento, pero sí sus ideas son más del tipo conservador, en donde se niega el progreso a través de cambios radicales, ¿no? Prefiere conservar lo que ya tiene y elaborar cambios o políticas para que funcione eso, no sacar de raíz un problema para pasar a otras políticas. Por lo tanto, dentro del espectro político estaría del lado de la derecha, pero más hacia el medio, no llegando a la izquierda, porque sus ideas claramente son de la derecha, pero sí estaría más en el medio y no en una punta como si fuera un extremo. A rasgos generales, el partido de derecha, además de no querer realizar cambios radicales, como mencioné antes, prioriza la gestión privada sobre la gestión pública. De esta manera, favorece a los que más tienen o a los ricos, por encasillarlos en una palabra, y deja en desventaja a los que menos tienen o por encasillarlos también en una palabra, a los pobres. Si bien en el discurso que vemos y en todos los discursos que dio Bullrich a lo largo de los 4 años, no expresa abiertamente esta idea de que es de derecha o de que prioriza lo privado por sobre lo público. De hecho, se encarga de resaltar siempre que quiere tratar la educación pública para que todas las personas puedan acceder. Sin embargo, en todas las medidas que fueron tomadas en el gobierno, y si lo vemos hoy en día haciendo una vista hacia atrás, vemos que no cambió lo que dijo que iba a cambiar y priorizó lo privado por sobre lo público. Entonces es por estos motivos que, a pesar de lo que dice él, lo podemos encasillar igual dentro de la derecha y con estas ideas de tipo conservadoras. Para hablar sobre la educación y el trabajo vamos a sí basarnos en el discurso donde dice que la mitad de la población no termina la escuela y de la mitad que sí termina la escuela sale sin comprender textos, es decir, con un título regalado, donde los demás arriba firman con tal de que terminen, pero no te garantiza ese título haber aprendido lo que tenías que aprender. De esta manera, el que sale con buenos recursos va a poder continuar con sus estudios superiores. Sin embargo, el que sale sin poder comprender un texto o aquel que no terminó la escuela no va a tener acceso a la educación superior pública. Entonces, la única manera que va a tener de estudiar es pagando una universidad privada. Acá vemos claramente cómo entonces prioriza la educación privada, porque no le brinda la misma posibilidad al pobre que al rico. El pobre, si dejó la escuela, no puede acceder a una universidad pública, y si salió sin comprender textos, no pasa un examen de ingreso, y nadie garantiza que en una universidad privada sepan comprender textos, pero al poner
plata para ingresar, se deja de lado si sabe o si no sabe, se lo agarra como de cero y a partir de ahí establece su propio camino. ¿Cómo relacionamos esto con el trabajo? Lo dice también en su discurso y lo dice en un montón de discursos, que el que tiene plata va a tener una empresa, entonces va a trabajar utilizando su cerebro. En cambio, el que no terminó la escuela o el que terminó sin entender nada, va a trabajar con sus músculos, no con su cerebro. Es decir, que va a utilizar como recurso principal su cuerpo. ¿Por qué? Porque va a terminar trabajando en fábricas en donde se automatiza el movimiento y lo único que tienen que hacer es determinada tarea y siempre repetitiva, 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 sin importar lo que piensen o sus conocimientos. Solo se encargan de cumplir órdenes. ¿Y de quiénes cumplen las órdenes? De los dueños de las empresas. ¿Y quiénes son los dueños de las empresas? Los que pudieron acceder a una carrera universitaria o terciaria, es decir, un estudio superior, y pudieron tener su propio negocio utilizando el cerebro y no su cuerpo. En sus discursos y en las políticas tomadas no dice él, o sea, no manifiesta que prioriza un saber por sobre el otro. Sin embargo, diferencia lo que pasa entre un pobre o un rico, porque el pobre no tiene acceso a la escolarización, no tiene acceso a una educación superior, en cambio el rico, como la puede pagar, sí. Entonces, luego los resultados van a ser muy distintos. Vas a tener un trabajador y vas a tener un jefe, que nadie dice que no sea trabajador, pero va a ser el que imparte órdenes. En cambio, el pobre que no pudo terminar la escuela y termina en una fábrica automatizando movimientos, nunca va a llegar a ser jefe. Por lo tanto, se estarían priorizando unos saberes por sobre los otros, o se estaría priorizando en realidad más el que tiene plata que el que no la tiene. Respecto a si considera la educación un derecho o un servicio, vemos una contradicción en lo que dice y en los hechos. Según lo que dice él, es un derecho porque él expone todo el tiempo que la educación tiene que ser para todos y para todas. Sin embargo, en sus políticas no sucedió esto porque no se cambió nada y porque el pobre siguió sin poder acceder a estudios superiores o teniendo una mala formación, y el rico quizás también tuvo una mala formación, pero con el dinero puede pagar una carrera de nivel superior. Por lo tanto, termina siendo un servicio, porque el pobre no puede acceder aunque tenga muchísimas ganas de estudiar. Entonces, eso transforma el derecho en un servicio, donde lo pueden adquirir aquellos que tienen el capital suficiente para poder hacerlo y no cualquiera que solo tiene el deseo de aprender. Respecto al papel que le asigna el Estado, en sus discursos lo que manifiesta él es que el Estado es quien se tiene que hacer cargo de la educación de todos. Por eso educación para todos y para todas, y por eso lanzó un programa para que la gente adulta que no terminó la secundaria en su momento pueda accederla. Nombra cifras de que más de la mitad de la gente que no pudo terminar de ser escolarizada se tomó el trabajo de contactarse con estas escuelas de formación y poder terminar la secundaria. Entonces, se resguarda en este proyecto para decir que está a cargo del Estado y que el Estado se está haciendo cargo de esto. Ahora, el Estado se está haciendo cargo solo de esa esfera. No se está haciendo cargo de todos los chicos que no ingresan al jardín, no se está haciendo cargo de todos los chicos que abandonan la escuela, no estuvo elaborando planes para que los chicos no dejen la escuela, ni tampoco para que salgan habiendo aprendido a comprender textos como tanto dice él en su discurso. También se utiliza como argumento el haber abierto un montón de jardines de infantes por decisión de Mauricio Macri, que era el presidente de ese momento. Sin embargo, esto no te garantiza que el chico que pudo entrar al jardín termine la secundaria completa, o mucho menos que acceda a una carrera superior. Entonces el Estado elaboró estas políticas para que se mejore la educación pública. Sin embargo, el ingresar a un jardín no te garantiza salir
habiendo comprendido textos, y el terminar la escuela después de tantos años es un proyecto que a nuestro parecer está muy bueno y muy útil, pero me parece que no se trató de raíz el problema de por qué los chicos dejan la escuela. Y esto se relaciona también con la pregunta anterior relacionada al trabajo, porque muchos chicos tienen que dejar la escuela porque tienen que trabajar para alimentarse de ellos y alimentar muchas veces a su familia. Entonces, el Estado tiene que velar porque los chicos en edad escolar vayan a la escuela y no trabajen. Pero acá vemos que Bullrich no cambió nada de eso, de hecho la tasa de pobreza aumentó, por lo tanto siguió privilegiando la gestión privada por sobre la pública. Bullrich acepta la educación pública y privada, pero esta se va a diferenciar en los distintos niveles, porque como nombré antes, con toda la apertura de los jardines se está privilegiando la gestión pública en el nivel inicial antes que la gestión privada, para que todos los chicos puedan acceder a la escolaridad en tiempo y forma desde temprana edad. Ahora, en el nivel primario y secundario sucede lo mismo, sin embargo no se abrieron más escuelas, pero se elaboraron planes para que la gente pueda terminar la secundaria y retomar sus estudios, entonces se privilegia también lo público. Pero en el nivel superior, por más de que en el discurso se diga que privilegia la gestión pública porque quiere que todos puedan acceder a una carrera, esto no sucede y lo hemos ido respondiendo a lo largo de todas las preguntas, y la realidad es que prioriza lo privado, porque el que puede pagar va a tener un título y el que no puede pagar no va a tener ningún título. De hecho, tampoco se abrieron todas las carreras, hay muchas carreras que están solo en el ámbito privado y no en el público. Y habían dicho también, esto no aparece en el discurso, pero Bullrich había dicho que iban a intentar hacer todas las carreras públicas, y sin embargo esto no sucedió. Por lo tanto, hay gente que tiene el sueño frustrado de estudiar cierta carrera que no tiene la plata para hacerlo, entonces no lo puede hacer porque no está en el ámbito público. Y bueno, ni hablar de lo que venimos diciendo de que el pobre no se escolariza, no puede acceder a un estudio superior, en cambio el que más recursos tiene sí lo hace. Por lo tanto, estamos priorizando lo privado por encima de lo público en vez de hacer que todos puedan acceder al nivel superior, que todos puedan acceder a la carrera que desean o a capacitarlos en la escuela para que quieran elegir una carrera, porque el que abandona la secundaria quizás en unos años quiere terminarla, pero por empezar no tiene miras hacia el futuro de estudiar una carrera, o mismo ellos saben que es inaccesible. Respecto a la calidad educativa, obviamente en el discurso dice que es buena. No solo en ese discurso, en todas las políticas que elaboró lo dice todo el tiempo, que es para mejorar, para tener la educación para todos y todas. En todos los discursos se encarga de criticar a la educación como estaba hasta el momento, ¿no? Haciendo hincapié en las malas políticas de gobiernos anteriores. Sin embargo, si ahora miramos los cambios que hubo, esto no mejoró, la calidad educativa no mejoró. Él dice y repite muchas veces que el pobre deja la escuela y que el que no deja la escuela sale con un título regalado porque no saben comprender textos. Y dice bien claro en el discurso que esto es lo que tiene que cambiar, que era lo que tenía que cambiar él como ministro, y que si él no llegaba a cumplir eso, que por favor lo critiquen. Sin embargo, se lo criticó y no cambió. La calidad educativa sigue siendo pésima, todos los jardines que iban a abrir no abrieron. A nivel capacitación de profesores, no se hicieron un montón de capacitaciones que se debían hacer. Esto no se dice en el discurso, pero si investigamos en profundidad lo vemos, o si charlamos con docentes también, sabemos que no hubo capacitaciones. Iba a haber, por ejemplo, capacitaciones de nuevas tecnologías y no la hubo, capacitaciones sobre ESI y hubo menos de las que se dijeron que iba a haber.
Por lo tanto, la calidad educativa siguió siendo muy baja y los chicos siguieron saliendo de la escuela sin saber comprender textos, y esto lo vemos eh, con nuestros mismos compañeros, donde hay chicos que realmente no saben comprender un texto, no entienden lo que leen, no aprendieron lo que tenían que aprender en la escuela. Y esto denota de años de mala calidad educativa. Pero como estamos examinando en específico a Esteban Bullrich, vemos que no mejoró lo que dijo que tenía que mejorar. Un punto importante a resaltar es que la gestión privada de los estudios superiores sí tuvieron avances, porque durante todo el mandato se priorizó mucho a las carreras estratégicas, porque son el futuro del país. Como se privatizaron muchas empresas, vieron que para ellos el objetivo principal es que la gente pueda llegar a estudiar estas carreras que son el futuro del mundo, como son las tecnologías, ingeniería, entre otras. Y esto se privilegió mucho y, por ejemplo, se vio, esto ya vamos a un sistema más económico, en las becas Progresar, donde se les dio prioridad o un aumento a aquellos chicos que estudian ese tipo de carrera y no los que tienen formación docente, que también debería ser prioridad para el país si queremos mejorar la calidad educativa.